Salimos del lugar cómodo de lo que conocemos, nuestro hogar, para adentrarnos a un área muchísimo más extensa, la vasta expansión del universo. Y es que el Eterno decidió establecer una forma de cartografía. Esta cartografía son las constelaciones. Y las constelaciones establecen un mensaje para el hombre y la mujer hoy. Si bien es cierto, los grandes avances de la tecnología han permitido que podamos tener un atisbo hacia esta vasta expansión, todavía conocemos muy poco sobre esto. Usualmente lo desconocido es un prejuicio para nosotros. Y sin embargo, es parte de lo que el Eterno desea, que conozcamos cuál es su voluntad. Y su voluntad está escrita en el mapa cósmico que Él estableció en el manto oscuro del espacio. Las constelaciones. Las constelaciones hablan acerca del presente y del futuro. Las constelaciones nos presentan ese mensaje que desde tiempos antiguos los grandes hombres de la fe y aún los estudiosos a lo largo de la historia pudieron lograr entender. Y hoy ese mensaje está dispuesto para usted y para mí desde una perspectiva. ¿Cuál es el propósito de las constelaciones? ¿Cuál es el mensaje que ella nos da? Esto lo demuestra el gran libro. Saludos y bendiciones a esa gente linda que siempre está con nosotros y que nos sigue a través de este su canal y de este su programa Dios TV. Amor, qué bendición poder saludar a nuestros televidentes. Definitivamente bendiciones a todos y nosotros aquí, bueno, agradecidos con el Eterno que nos permite compartir esta verdad que, como decía Fabián ahora hace un minuto, está en la palabra de Dios. Una verdad poco, ¿cómo es que hacen los médicos cuando revisan? Analizada. Sí, bueno, por decirlo así, sí, ok. Una verdad poco analizada, porque siempre, hermanos, en esto hay una tremenda situación. Cuando hay algo que toca nuestros dogmas cuadrados, cuando hay algo que se sale de lo mismo, ¿qué sucede? Bueno, que no nos quedamos o no nos gusta o no lo vemos, y máxime una verdad no nos así, parece. Simplemente porque hubo una intrusión del mundo de las tinieblas para tratar de desviarnos de esa verdad tan Cuando tremenda. estás diciendo que se satanizó es porque lo que es astronomía se confundió con la astrología. Que la astronomía, como estábamos diciendo ya en programas anteriores, es una ciencia exacta que estudia los astros, mientras que la astrología es una pseudociencia y que está prohibida por la palabra de Dios. Entonces, bien decías, verdades como estas tocan la fibra muchas veces de la fe de uno, porque lo que está pensando a veces la persona dice, no, pero eso está raro. El estudio de las constelaciones. ¿Y de dónde sacan eso? Pues de la Biblia, Y entonces lo que se necesita es bucear un poco en la palabra de Dios. Un pocote. Sí, bucear. Vos dijiste... Aguas profundas, aguas muy profundas. Bucear un poco para poder encontrar verdades que nos traigan luz, que nos traigan libertad, que nos traigan conocimiento revelado y que más bien fortalezcan la fe en nuestras vidas. De eso se trata. De eso se trata esto. Y es que también hay algo muy importante. Tenemos que
ver cómo nos conectamos y entendemos de que el Dios, el Eterno, Adonai, como queramos llamarlo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, traspasa lo que son las dimensiones. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, donde aquí hay alto, ancho, largo y ¿qué más? Profundo. Nuestra tercera dimensión, lo que vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos. Y a veces metemos al Eterno, a Dios, lo metemos en el mismo concepto, en el mismo ámbito. Nos cuesta ver lo que Él es, o sea, que Él no vive en una tercera dimensión, ni en una cuarta, es extra dimensional. Pero nuestra visión es una visión vean, amados hermanos, Jesús dijo, cuando yo fuere levantado, si yo fuere levantado, atraeré a los hombres a mí. ¿Qué quiso decir? ¿Que había que esperar la resurrección? No, sino los conceptos que tenemos de un Dios que se maneja en nuestra dimensión nada más. Entonces tenemos el concepto de Jesús caminando en Galilea, y amén, caminó en Galilea, murió en la cruz, amén, murió en la cruz, pero Él ascendió a otras dimensiones. El cielo no es un lugar donde están los ángeles volando de aquí para allá o suspendidos como globos, ni tampoco nosotros vamos a estar ahí suspendidos como globos. Pero tenemos a veces una visión pequeña y una visión muy natural. ¿No será por una herencia? ¿No será porque sí, es lo que se nos ha enseñado, es lo que se nos heredó. Se nos ha enseñado, pero se nos ha heredado a través de generaciones y generaciones atrás, ¿verdad? Sobre religiones que siempre han enmarcado a Dios, siempre han enmarcado a Dios en el concepto humano. Y lo hemos humanizado también. Entonces hemos limitado a Dios. Claro. Lo hemos metido dentro del concepto muchas veces de un libro que es hiper mega extradimensional también. Sobrenatural, la Biblia. Pero lo leemos a la luz de la letra. Lo entendemos a la luz de la letra. Cuando leemos la Biblia. Correcto. Porque no somos muy asiduos a leerla, por lo mismo, ¿verdad? Porque no se entiende. Ve ahora en lo que es Hollywood, todo lo que enseña o todo lo que es la tecnología, héroes, superhéroes, personajes con poderes sobrenaturales, y no vemos a Dios así. Con una majestad y un poderío tremendo. Y encima de eso, no entendemos, por ejemplo, lo que dice Génesis 1:14. Amor, Génesis 1:14. Vamos a ver qué dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bueno, eso dice Génesis 1:14. Las versiones que nosotros tenemos. Ese versículo no está correctamente traducido. ¿Cómo es, amor? Léelo, porfa. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. En realidad, lo que tenemos que entender aquí es que las constelaciones o las lumbreras de las que está hablando el Señor... Es el sol y la luna, pero... Correcto. Aparte las constelaciones. Pero servirían, dice aquí, que sirvan de señales, servirían de anuncios, servirían de avisos, servirían de señal para las estaciones. Está hablando para los tiempos asignados por Dios, para los tiempos predeterminados por Dios, para los tiempos preestablecidos por el Eterno, para los tiempos señalados en el futuro. Para eso está, esa es la traducción correcta. Exacto. Las estaciones, verano, invierno, primavera, etcétera,
son cambios climáticos. Y de verdad, la luna tiene influencia sobre las cosechas. Claro. La luna tiene influencia sobre el mar. Claro. Por eso hay marea alta, marea baja. Por eso, sobre todo, los campesinos de hace muchos años sabían que había que sembrar en cuarto menguante o podar en cuarto menguante. Todavía hoy. Todavía hoy en día, ¿verdad? Claro. Ese es el asunto. Pero al no tener un conocimiento claro de lo que dice ese versículo, entonces todavía nos cerramos más a algo que tenga que ver con lo que es el espacio exterior y aún lo sobrenatural. Veamos lo que dice Amós 5:8. Esto también lo hemos hablado en casi todos los programas. Esta es una urgencia del Espíritu de Dios al creyente. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo aquí dice, ¿qué dice? Amén. Aleluya, amén. Exacto, amén. Gloria a Dios. Eso es, aquí estamos todos conectados. ¿Por qué no dijo el Eterno, busquen al que hizo las ballenas, por ejemplo? Como dice el Salmo 149. Ajá. Buscad al que hizo los volcanes. Los volcanes, al que afianza los montes con su fuerza. ¿Por qué dice buscad al que hizo el Orión, las Pléyades y la Osa Mayor? ¿Por qué dirá eso? Mira, porque por la razón por la que estamos nosotros desarrollando esta verdad espiritual. Simple y sencillamente por eso. Porque lo que Dios está diciendo, buscad al que hizo las Pléyades. Buscad al que hizo las constelaciones. Necesitamos ver a Dios desde otra perspectiva. Exacto. Salirnos desde el entorno humano. Salirnos desde el entorno natural, donde lo hemos limitado a Él. Y entender que Dios hizo todo lo visto y lo no visto. E irnos, que nuestra mente y nuestra visión se vaya extradimensional. Exacto. Y entender que Dios, cuando dice buscad al que hizo las Pléyades, que hizo el Orión, es a ese Dios que hizo las cosas más grandes, pero mucho más grandes, es tan gigante, tan inmenso. Exacto. Que eso es un punto en la inmensidad y en el poderío del eterno Dios. Entonces, cuando meditamos en estas cosas, sacamos a Dios del concepto muchas veces en el que lo tenemos limitado. Sacamos a Dios en el concepto de la letra para irnos a la dimensión de lo sobrenatural, a la dimensión de la grandeza, de la magnificencia, de la omnipotencia, del poderío de Dios. Así y lo vemos y verlo a Él de manera apocalíptica, entronado, glorificado, teniendo control de todas las cosas y que todas las cosas están sujetas a Él. Exacto. Vamos a compartir un momentito con ustedes con respecto a una de las constelaciones importantísimas. Y esa constelación es la constelación de la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Aleluya. Constelación de la Cruz del Sur. Esa constelación tiene 5 estrellas, pero las estrellas están en los 4 puntos de la cruz. Correcto. Y está ahí en el espacio. Bueno, se supone o se entiende que apareció exactamente después de que el Señor Jesús, antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, y luego de eso desaparece. Y tiene 5 estrellas, pero 4 importantísimas. Ahora, ¿por qué era tan importante que apareciera la Cruz del Sur? Es importante entender lo siguiente, que la cruz no es un lugar. La cruz no es el madero mismo. Uh-huh. La cruz no es solamente la muerte de Cristo. La cruz es una verdad espiritual.
Exacto. La cruz es una verdad espiritual que contiene 3 dimensiones: su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión triunfante. Entonces, no solamente el madero. Cuando hablamos de la cruz, creemos que solamente se refiere al madero. Al madero, ajá. O al lugar, al monte de la calavera. Pero no, está hablando de una verdad espiritual. Y la constelación de la cruz estaba hablando de una verdad espiritual. Dios había dejado en el espacio, en el cielo mismo, había dejado el mensaje plasmado de todo lo que sería la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. Toda la obra plena, completa, perfecta de la cruz del Calvario y de la obra de la cruz. Exacto. Y anunciaba tanto para nosotros como para el enemigo, anunciaba lo que vendría con la muerte del Señor y el derramamiento de su sangre. Correcto. Entonces hay decenas de versículos que nos hablan de esa obra de la cruz, y quien más la veía era el enemigo. Repito, hoy estábamos viendo, mi amado y yo, hermanos, que cuánto leemos Isaías 14, cuando el enemigo se ensoberbeció. Y bueno, nos queda poco tiempo, Gordis. Satanás se revela. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, Satanás se conocía todo el panorámico, toda la panorámica que había de mensajes en las estrellas, ¿verdad? Y la cruz del sur anunciaba la reconciliación que el Señor venía a hacer de nuestras vidas, no solo limpieza de pecados, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos, mi amor. No solo limpieza de pecados, está bien. Imagínate. Hubo varias cosas que se llevaron a cabo. La cruz del sur manifestaba anuncios que establecía para la humanidad. Estaba avisando que seríamos rescatados. 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19. Que seríamos justificados. Romanos 3, 24. Todo eso lo anunciaba la cruz del sur, la justicia de Dios, el rescate del Eterno para nosotros a través del derramamiento de la sangre que se iba a dar en la cruz. Correcto. O sea, eso lo vio Moisés. Eso lo vio todos los profetas, todos los que anticiparon la muerte del Señor Jesucristo, sabían que iba a haber un sacrificio vicario a favor de la humanidad. Y que ya no habría separación entre Dios y el hombre. Exacto. Pero ¿qué es lo que hemos creído? ¿Cuáles han sido nuestro conocimiento? Él derramó la sangre para perdonar mis pecados. Demasiados sacrificios solo para perdonar pecados. O sea, ese es el concepto humano que tenemos siempre, y que es una realidad. Exacto. Es una realidad, pero no hemos salido de allí. No hemos visto la dimensión precisamente de lo que es la obra de la cruz. Y que Dios le estaba estableciendo en la constelación de la cruz. Amén, de la cruz y que del el sur. diablo sabía y conocía el mensaje que había ahí. Que había ahí escrito. Todos los antiguos, todos. Moisés, Aarón, Elías, Eliseo, Josué, Isaías, Jeremías, Malaquías, Abdías. Todos veían el mensaje escrito en las constelaciones. Todo fue escrito ahí. ¿Por qué? Porque no había Biblia escrita. No había Biblia escrita en la antigüedad. Entonces, el Eterno, el poderoso, el Ein Sof, el que no tiene límite, nada lo puede contener, nada. Jesús tomó forma de hombre, que era Dios, para que nosotros conociéramos el plan de redención y que Él iba a morir por nosotros. Correcto. ¿Verdad? Pero había más puntos. En Colosenses 1:20 trajo la paz entre nosotros y Dios porque éramos enemigos de Dios. Romanos 3:24 nos justificó porque éramos prófugos de la justicia divina,
por el pecado de Adán. Tenemos un pacto eterno por la sangre del Cordero, por su cruz. Y un pacto que no puede ser roto. Exactamente. Todo eso es lo que la constelación de la Cruz del Sur habló antes de que el Señor fuera crucificado. Estaba expuesto el mensaje que todos los antiguos conocieron. ¿Qué les parece? Y no solamente eso. Ahí en la constelación de la cruz, el diablo sabía que estaba establecida la derrota de Satanás, de sus demonios. De todos sus ángeles. Y de todos sus demonios. Imagínense, estaba establecida la derrota. Una derrota, como dice Colosenses, que anularía que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando. La cruz del sur estaba hablando del despojo de Cristo a todos los poderes satánicos y al mismo príncipe de las tinieblas, despojando a los principados y a las potestades y exhibiéndolos públicamente. Amén, y triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. La cruz del sur estaba hablando del despojo que Cristo Jesús vendría a hacer sobre todos los poderes del diablo y cómo lo exhibiría públicamente triunfando sobre él en la cruz. Así es. Qué tremendo. Ahí estaba el mensaje establecido y el diablo lo sabía. Exactamente, Satanás lo sabía. Los antiguos lo vieron. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Cristo participó de lo mismo, fue hecho a semejanza de hombre. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía destruir al que tenía el imperio de las tinieblas, al que tenía el imperio de la muerte, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Sí, hermanos, si eso no es una realidad vivida, lo que sabemos es una linda historia de la cruz. Y por lo general eso es lo que vemos, la historia romántica, donde el Señor murió y para perdonar mis pecados. Iba implícito el perdón de pecados, pero Él fue el sacrificio que el Padre Dios puso en el altar, porque la cruz era un altar, no era solo el madero. Y la cruz hoy en día tiene poder todavía, porque usted puede llevar gente a la cruz todavía, porque es una verdad espiritual. No es verdad que en el año 300 después de nuestra era la esposa de Constantino encontró la cruz. No la podía encontrar porque no era solo un madero, era una verdad espiritual. Sí, Señor. Ese es el punto de todo esto. Y la cruz abrió el cielo para usted y para mí. Exactamente. ¿Cuántas bendiciones establecidas a través de la obra de la cruz? Por eso es que el diablo odia el mensaje de la cruz, porque ahí está contenida la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahí está contenida la exhibición de Satanás y todos sus demonios como trofeo de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que parecía un patíbulo sigue siendo hoy el lugar de victoria para nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. ¿Cómo no vamos a alabarlo? Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a glorificarlo? ¿Y cómo no vamos a exaltar un Dios que es por sobre todas las dimensiones que existen? Un Dios que sobrepasa todas las esferas que existen, y que ahora las ciencias ocultas y un montón de cosas están dando a conocer las esferas ocultas. En el nombre de Cristo Jesús tenemos que entender que las constelaciones, el mensaje lo torció Manasés y el mundo, cambiando el mensaje divino de las constelaciones, astronomía, por astrología, que eso es otra cosa que está prohibida en la palabra. Y por eso es que hemos sacado esta verdad para llevarla a ustedes y que verdaderamente nuestra fe se aumente. Son decenas de personas
hermanos que nos han escrito que hasta ahora pueden sentir la presencia de Dios, cristianos de 40, de 30, 25 Sí, años de convertidos, que hasta ahora pueden visualizar y entender el poderío de un Dios que no es pequeñito, Sí, Señor. que trasciende más allá aún de las constelaciones Gloria y de a los Dios. planetas y de los hoyos negros y de todo lo que hay. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendiciones y todos dicen amén. Amén. Gloria. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones y recuerda, Dios te ve.